Bienvenidos a Podcastéame esta, tu podcast sobre series, cine y juegos. Bienvenidos a todos, por fin os podemos contar ese proyecto que tenemos entre manos. Yo soy Seitsu. Hola a todos, yo soy Admorte, estoy encantada de estar aquí por fin. Y este es el proyecto Podcastéame esta, un nombre, por supuesto, Original Session de Admorte. Y... y ya está, ¿no? Ya está. Por fin vamos a poder contaros ese proyecto que teníamos ahí entre manos. Y va a ser como una especie de bálsamo contaros las cosas que estamos preparando y que hemos preparado estos meses. No sé cómo estás tú, Admorte, si estás nerviosa o no por contar lo que tenemos entre manos. Yo estoy hipeadísimo, no sé si es tu caso. Bueno, yo estoy nerviosa, pero estoy que me voy a quitar un peso de encima, porque después de tantos meses trabajando en algo y no poder contárselo a nadie, es como, por fin va a ocurrir. Ha llegado el momento de dejarlo ir ya, por fin. La verdad es que tengo muchas ganas. Exactamente. Bueno, y como podéis comprobar, el proyecto, aunque bueno, ya habíamos dado una pincelada, si alguno recuerda, el proyecto es un podcast, pero no un podcast al uso, sino es un podcast en el que vamos a tratar diferentes temas, ¿vale? Hemos estructurado este proyecto de manera que las tres cosas de las que más nos apetece hablar, que son películas, videojuegos y series, van a ser como los pilares del podcast, y a partir de ahí pues pueden surgir nuevos temas, que si un día nos apetece hablar, pues de, yo qué sé, me lo invento, de unos cómics, de unos libros, de, no sé, de unas aplicaciones o de lo que sea, pues tenemos la libertad de hacerlo, sin más. Exactamente, y de entrada tenemos tres grandes bloques. Vamos a empezar con Podcastéame esta series, Podcastéame esta cine y Podcastéame esta juegos. De momento vamos a comenzar con esos tres temas y cada tema pues está de manera individualizada, ¿de acuerdo? De manera individual. Bueno, y diréis, bueno, ¿y por qué serie o por cuál serie vais a empezar? ¿O de qué película vais a hablar? ¿O qué juego vais a hablar? ¿Y qué vais a comentar? ¿Qué es lo que no, o sea, qué es lo que vais a contarnos que no se puedan escuchar en otros podcasts, ¿no? ¿Por qué no les comentamos primero cómo surgió la idea? ¿Cómo surgió el podcast? Bueno, a ver, exactamente. A ver, es que claro, exactamente no me acuerdo cómo fue. Pues seguramente sería un día que estábamos de charla del tema aleatorio número 25.540, que sería una serie, un juego o una peli que habíamos visto o que no habíamos visto y estábamos comentando al otro. Cuando bueno, pues pusimos en común el interés por el tema de los podcasts y demás, y pensamos que sería una buena idea que, aunque no fuera un podcast como tal tradicional de temática cerrada y capítulo del uno al tal, pues teníamos ganas de poder expresar nuestra opinión de la manera que a nosotros nos pareciera conveniente, y con esta herramienta que es pues un podcast, que no deja de ser pues una charla entre dos amigos que han visto una serie y están intercambiando opiniones, o que han jugado a un juego y que se están contando cómo se han pasado esta pantalla o esta otra, o que han visto una peli y les ha gustado más o menos. Simplemente pues la idea surgió un poco así, en plan de, pues a mí me interesa esto, pues a mí también, pues ¿por qué no? Pues genial, y así. Es más, ahora que hago memoria, justamente estábamos comentando, pues no me acuerdo exactamente si era alguna serie, algún capítulo, y empezamos a hablar de las cosas, de los temas sociales y de los temas que trataba esa película,
Y yo creo recordar, si no es así, corrígeme, Admorte, que llegó a un punto en el que dijimos, ostras, ¿y por qué no grabamos un podcast? De la misma manera que tenemos esta conversación, ¿por qué no grabamos un podcast comentando lo que nos parece a nosotros, qué es lo que ha pasado, ¿no? Y quedaría como un poco guapo, ¿no? Creo que fue por ahí. Sí, puede ser que fue, fíjate, creo que fue incluso, que lo has comentado antes, que fuera hablando de cuando iba a salir la de Juego de Tronos. Que dijimos, qué guay esto y lo otro, y esto ya a nosotros que nos mola pues comentar y eso, y nos pareció buena idea. Y pues fíjate, aquí estamos, 4 o 5 meses después de todo el trabajo de campo que hemos estado haciendo, que al principio no sabíamos bien qué serie escoger o qué película íbamos a ver, porque claro, esto ha sido un poco, no sé si sabéis el trabajo que lleva detrás de lo que es ponerse a grabar, pero nos hemos cascado las series de las que os vamos a hablar, las hemos visto, a los juegos de los que vamos a hablar también hemos jugado o jugaremos, y las pelis pues lo mismo, o sea, no es que nos sentamos aquí con el micro y venga, vamos a hablar de esto, no, es que hemos hecho deberes. Y además, y lo que nos hace gracia es compartir la experiencia con vosotros, si tenéis intención de ver esa serie o ver esa peli, lo que sea, y no solo es la serie de moda, no. Es que, por ejemplo, pues ahora os contará Chechu con qué serie vamos a empezar, pero no vamos a empezar con una serie que sabemos que está viendo todo el mundo. Hemos empezado con una serie que a lo mejor habéis visto, a lo mejor no, y que a lo mejor nos escucháis y os pica el gusanillo, o a lo mejor la habéis visto y decís, hostia, pues yo también pensé esto y lo otro. Efectivamente, es decir, acabo de decir efectivamente. Bueno, el tema es que no solo nos vamos a centrar en las series que están ahora mismo en alza, porque eso es muy suculento, quiero decir. Tampoco vamos a ser hipócritas. Si en algún momento determinado nosotros estamos hipeados, pues no sé, me lo invento, con la nueva serie del Señor de los Anillos, pues obviamente la vamos a comentar, porque somos amantes del Señor de los Anillos y de todo lo que... Claro, es que va a ocurrir. Sí, exactamente. Sí. Exactamente. Que me ahogo. Entonces, efectivamente. Efectivamente es mi coletilla. ¿La vais a escuchar muchas veces? Sí, efectivamente. Entonces el tema sería... No te rías. Hija de puta. El tema sería que... En fin, pues esto así es constantemente. Claro. Bueno, el tema es que sí, que vamos a hablar de series que nos han marcado a nosotros, que hemos visto y que le hemos dicho al otro, oye, ¿tú has visto esta serie? Y la otra persona te puede decir, pues sí o no. ¡Guau! Pues mira, vi los primeros episodios y no me gustó tanto. Y el otro te dice, bueno, pues es que quizá tenías que planteártelo por qué trata estos temas. Vamos a analizarla desde un punto de vista crítico de si el guión es bueno o es malo. No, nosotros no vamos a hablar de las series en ese sentido. Vamos a escuchar, vamos a ver la historia que nos quieren contar y vamos a dejarnos llevar por esa historia. Que en algún punto concreto nos flipa algún plano o algún recurso o cómo han utilizado alguna cosa, pues lo comentaremos, pero hay que tener una cosa muy clara. No somos profesionales de las artes visuales, vamos a comentarlo con una perspectiva totalmente de usuario, es decir, podrías estar tú aquí con nosotros comentando qué te parece la serie y no pasaría absolutamente nada. Porque el objetivo principal del podcast es que son dos amigos que comentan una serie de la misma manera que puedes comentarlo con tu colega tomando una cerveza en el bar, solo que pues nosotros vamos a estar aquí. Y además, no solo nosotros vamos a estar aquí. Si la idea gusta y si a alguien le apetece, traeremos gente, le diremos, oye, mira, vamos a comentar, me lo invento, bueno, mira, vamos a comentar X serie, o X película, o X juego. ¿Te molaría grabar con nosotros tu opinión sobre este tema, sobre esta película, sobre esta serie? Va a ocurrir. Vamos a traer gente que, pues bueno, que le apetezca comentar con nosotros esas cosas. Y si alguno de vosotros os apetece, pues bueno, pues nos lo podéis comunicar y pues bueno, lo podemos valorar. Entonces, es simplemente un grupo, en este caso al principio de 2 personas, más adelante vendrán invitados
y que vamos a comentar las cosas con la pasión de decir, buah, pues hemos flipado con este episodio, o hemos flipado con esta escena, o pues mira, yo me esperaba que esta película fuese X y resulta que ahora que tú me cuentas lo que para ti ha significado o cómo tú lo has entendido, pues a mí me ha dado una vuelta de tuerca y he dicho, pues ostras, yo no lo había entendido de esa manera y me parece curioso. Y al contrario, decir, pues mira, yo pensé que me había flipado, pero claro, me lo has contado de esta manera y la verdad es que pierdo un poco de chicha, ¿no? No sé, me lo invento. No tienen por qué ir en esas direcciones, pero para que me entendáis un poco en el sentido en el que vamos a comentar las cosas. Entonces, hay cositas que tenéis que tener en cuenta. El podcast lo hemos estructurado en 3 bloques que son con los que vamos a empezar ahora mismo, que son el bloque de las series, el bloque del cine y el bloque de los juegos. Más adelante habrá otros bloques. Seguramente que haya podcast narrativos. Ya sabéis, es coger un texto de un libro, leernos un capítulo, unas páginas y ponerle pues su música de fondo, sus efectos. Pero vamos, tened en cuenta que no somos profesionales, ¿vale? Somos 2 aficionados que nos gusta enredar mucho y es que encima el problema que tenemos es que somos muy tiquismiquis. Pero más allá de eso, estamos aprendiendo. Es decir, a medida que vamos haciendo cosas en los podcasts, estamos aprendiendo no solo a la hora de explicar y de hablar, sino también a la hora de editar, porque esto es Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como. No es igual que los podcasts americanos, que tú miras los créditos y hay media escuela de audiovisuales participando en el podcast. Aquí hay 2 personas y ya está. De hecho, para que veáis hasta qué punto nos hemos implicado, nos hemos comprado cursos para aprender a utilizar programas y vamos a ponerlo en marcha con el propio podcast. Entonces, pues bueno, repito, no somos profesionales ni de los medios del podcast, no somos profesionales de la edición, sí que nos gusta el tema del sonido, pero más allá de eso, habrá cosas que cometeremos muchos fallos y que a lo largo del camino pues intentaremos aprender y que todos los consejos y que todas las opiniones constructivas en cualquier ámbito, ya sea en el tema técnico o en el tema de las series o de las opiniones, pues son bien recibidas siempre. Principalmente hemos diferenciado estos 3 bloques porque un juego es algo diferente de una serie y de una película. Y hasta aquí el resumen de hoy. ¡Yupi! No, en realidad es que tenemos claro que normalmente somos consumidores de juegos, de pelis y de series y de muchas otras cosas y de libros y de tal, pero lo más así, entre comillas, importante eran estos 3 pilares y pues hemos decidido que el tema series, por ejemplo, ¿vale? El primero, vamos a coger una serie, la vamos a ver y queríamos hacer un podcast hablando de una serie. Nos dimos cuenta de que hablar de una serie, de una temporada o de una serie completa era pues grabar 5 horas y luego eso era impracticable, era un despropósito pretender que alguien estuviera 5 horas escuchándonos hablar de una serie de 5 temporadas. Entonces pensamos, ¿qué nos apetece hacer? Ver la serie y hablar sobre ella, y capítulo a capítulo. Y así lo hemos planteado. Vemos un capítulo, inmediatamente después de verlo nos ponemos a charlar sobre él y grabamos nuestras impresiones. Lo que comentaba hace un momento Cheitsu, o sea, el resumen es que no somos profesionales, somos 2 personas apasionadas de todos estos temas y nos apetece mucho ponernos con el tema del podcast y hemos aprovechado para un poco sacarle provecho, ¿no? Queremos aprender sobre el tema, queremos hacerlo bien y es un proyecto que nos ha parecido interesante. El tema películas, exactamente lo mismo. Películas que a lo mejor yo he visto y él no, o él ha visto y yo no, pues nos ponemos en común, la vemos, o películas que no hayamos visto ninguno de los 2. Nada más ver la peli, pues nos ponemos a grabar, comentamos la película y la idea es que en algún momento, pues los que lo escucharéis o los que lleguéis algún día a escuchar esto, pues tengáis
la iniciativa de decir, pues les voy a recomendar esta peli. Y que nos deis un poco de feedback si os gusta cómo comentamos la peli, si os gustaría que comentáramos esta peli o esta otra. Incluso, pues yo qué sé, no sé qué te parece a ti esto. Mira, me acaba de surgir la idea, pues alguien que recomienda una peli en un momento dado puede venir al programa a grabar con nosotros esa peli o no sé. Sí, cosas así sobre la marcha. Era lo que comentaba antes, es decir, que al principio vamos a comenzar nosotros, habrá temas o series concretas o películas concretas o juegos concretos que igual nos apetece a nosotros comentarlos sin más, pero que no nos cerramos a que el día de mañana venga gente de manera, pues eso, testimonial para decir, oye, mira, yo he flipado con esta película y me gustaría comentarla con vosotros. Pues lo podemos hablar, claro que sí, porque incluso nos vendría bien a la hora de salir también de nuestra zona de confort, porque, esto es muy importante, vamos a empezar con las películas, series y juegos que a nosotros nos gustan, ¿vale? Esto es muy importante también tenerlo en cuenta, porque me imagino que el día de mañana, pues oye, ¿por qué no habláis de tal cosa? ¿Por qué no habéis visto tal? Pues bueno, pues vamos a empezar con lo que a nosotros nos gusta y con lo que nos ha llamado la atención, de la misma manera que tú cuando ves algo y se la recomiendas a tu colega o a tu compañero de trabajo o a tu novia o a tu vecino y dices, ¡buah! Pues yo he visto esto y te va a molar fijo, ¿sabes? Pues exactamente es eso. Claro, porque no deja de ser invertir tiempo. Es decir, vamos a invertir tiempo en ver series que nos llamen a nosotros la atención o una peli que nos llame a nosotros la atención, porque en ese momento pues no nos va a costar nada más que tiempo. Así como, por ejemplo, los juegos, pues mira, de momento hemos pensado aprovechar que, bueno, pues nuestra zona de confort en lo que son juegos es un poco más limitada a lo mejor, pues porque, bueno, por el tipo de juegos que nos gustan, pero sabemos que existen plataformas como, por ejemplo, Epic, que cada cierto tiempo regalan un juego, pues podemos empezar un poco por ahí, por probar juegos que hayan surgido gratuitos, que hayan puesto gratuitos en Epic o en otro lado y pues comentarlos. Pues mira, este juego me han dicho que está bien, venga, vamos a probarlo. Y comentar un poco ahí. ¿Por qué? Pues porque tampoco vamos a invertir dinero en un juego que no sabemos si nos va a gustar, porque ya sería esto. Ya hemos invertido en cursos y hemos invertido en otras cosas que de momento pues para tirar por ahí lo hemos considerado así conveniente. Hay una cosa que también es fundamental que tenéis que tener en cuenta. El podcast para nosotros es algo puramente ocio, es un hobby, ¿vale? Y como hobby, pues vamos a llegar hasta donde lleguemos. Ahora mismo podemos invertir tiempo en esto, pues lo invertimos, que igual el día de mañana, por circunstancias de la vida, pues no podemos invertirlo y ya está. No va a estar monetizado, por lo menos de inicio, porque tampoco lo veíamos de correcto. Eso no quiere decir que el día de mañana, pues oye, si podemos monetizarlo para pagar lo mínimo, que sería pues igual 4 cosas por ahí que se han invertido y ya, pues ya se verá. Pero es que mira, es que es algo que ahora mismo ni contemplamos, o sea, no tenemos ni en mente. Exactamente, que surge dentro de un año, pues ya se verá dentro de un año dónde estaremos, o sea, el tema es que es un hobby, ¿vale? Eso es muy importante que lo tengáis en cuenta, porque eso abarca todo lo que viene siendo un hobby. Sí que es cierto que es lo que yo decía antes, o lo que os comentaba, mejor dicho, antes, que como amantes del sonido, pues bueno, pues igual está un poco, intentaremos, mejor dicho, que está un poco más mimado, pero que no somos profesionales, ¿vale? Es que esto para mí es muy importante. Bueno, pues lo que comentábamos antes, son 3 bloques muy diferenciados ahora mismo: series, cine y juegos. Las series las hemos diferenciado porque queremos escugullar capítulo a capítulo las temporadas, porque nos parecía... no sabíamos... A ver, lo que comentaba antes Admorte, si comentábamos una serie, una temporada, eso sí iba de madre. La duración del podcast estoy hablando. Y luego nos dimos cuenta de que cada episodio tiene su cosa. Sí que es cierto, que esto estaréis de acuerdo con nosotros, yo creo, que hay capítulos que son un poco de relleno. Pero si miras más allá, igual se pueden sacar cosas. Que igual un capítulo nos puede dar para una duración mucho más grande y para otros más pequeña. Es decir, los podcasts no tienen una duración establecida per se,
van a durar lo que a nosotros nos apetezca hablar de ese capítulo. Habrá capítulos que igual duran 2 horas en las series y otras que duren igual 1 hora o lo que dure. Es decir, vamos a hablar de la serie, o sea, vamos a hablar del capítulo de la serie lo que nos apetezca hablar, igual que en una conversación. Esto es muy importante, que tendrías con otra persona en la que puedes hablarle con tiempo a esa persona. Y por eso los hemos puesto en un bloque distinto, porque queremos escugullar capítulo a capítulo y nos pareció correcto dejarlo de esa manera. Entonces las series, los capítulos de podcast de las series van a durar bastante más que una película, que simplemente es la película y comentar la película, pero ya está, es una película. Y el tema de los juegos, pues lo mismo. El tema de los juegos va a ser un poco híbrido. En el tema de los juegos vamos a hablar de un juego que nosotros habíamos probado, como antes comentaba Admorte. Vamos a tirar, por ejemplo, de la plataforma de Epic Games, que todos los jueves regala un juego y que normalmente los que tenemos síndrome de Diógenes lo cogemos, lo dejamos ahí en la librería y luego ya nos acordamos de él. Entonces dijimos, bueno, pues mira, es una oportunidad de instalarlo, probarlo y decir qué nos parece. Va a ser una opinión muy superficial, obviamente, y ya está. ¿Pero nos vamos a quedar solo en eso? No, porque va a haber un punto, en el, como decía Admorte, en el que no vamos a poder comprar juegos constantemente. Entonces, pues hablaremos sobre noticias del mundo de los videojuegos, traeremos gente también para comentarlas. Entonces, el mundo de los videojuegos va a ser un poco mundo de los videojuegos en general. Y en principio creo que ya estaría. ¿Cómo vamos a plantear el tema de las publicaciones? Bueno, a ver, nuestro deseo, en la mejor de las condiciones, es que salgan los 3 bloques en una semana. Pero ya os voy adelantando que igual no puede ser. Por lo que os decía antes, el podcast es ocio. No nos vamos a meter, o sea, no nos vamos a poner una espada de Damocles y nos vamos a presionar. Si coincide que en una semana solamente podemos publicar el bloque de las series, pues publicamos el bloque de las series. Que solo podemos publicar el de cine, pues el de cine. Que solo publicamos el de juegos y cine, pues juegos y cine, y la semana siguiente ya se verá. Que esa semana no se puede publicar nada porque nos ha surgido alguna cosa que a lo largo de la semana no nos hemos podido poner de acuerdo para grabar, editar o lo que sea, pues igual no hay nada esa semana. Bueno, el tema es que dependiendo del tiempo que tengamos, pues así serán las publicaciones, que no van a ser publicaciones establecidas porque obviamente no nos queremos comprometer a decir, no, pues mira, todos los lunes tal, todos los jueves tal, todos los sábados tal. No, se publicará cuando buenamente se pueda y ya está, por lo menos de inicio. También tened en cuenta una cosa, que no es lo mismo editar 2 horas o 1 hora que 20 minutos o 30 minutos. Se tarda mucho más. Entonces, pues bueno, que hay que tener un montón de cosas a tener en cuenta porque, bueno, queremos abarcar muchas cosas. Hemos empezado el proyecto con mucha ilusión. Os puedo adelantar que en tema de series tenemos 12 horas grabadas. En la medida de lo posible vamos a intentar lanzarlo todo porque, aunque sea muy denso, creo que se cuentan, o contamos, mejor dicho, cosas muy interesantes. Por lo menos la conversación entre nosotros fue interesante. No sé si eso se va a trasladar al otro lado, a vuestro lado. Pero bueno, que sí que quiero hacer hincapié sobre todo en el tema de los podcasts de series y de cine, aunque ya creo que lo comentó antes Admorte, que es fundamental, sobre todo en el tema de las series, que si queréis entender el contexto, es preferible que veáis esa serie y ese capítulo en concreto que vamos a comentar para que lo tengáis fresco. Y así lo que comentamos en el capítulo, porque lo destripamos de arriba a abajo, esto es muy importante. Si no habéis visto la serie y no queréis spoilers, o no habéis visto la película y no queréis spoilers, pues bueno, igual este podcast no es para vosotros. Pero si habéis visto el episodio, o hace mucho que lo habéis visto, y queréis estar en el contexto adecuado,
lo más recomendable es que veáis ese episodio y que, pues tiempo después, no mucho más tarde, pongáis el podcast que habla sobre ese episodio. Porque vais a entender todo muchísimo mejor. Porque vamos a hablar de cosas concretas y muy puntuales que han ocurrido en la serie. Y si hace tiempo que has visto ese episodio, pues igual alguna cosa sí, porque se te ha quedado ahí en la cabeza y dices, pues sí, es verdad, sucedió esto. Pero habrá otras cosas que toquemos, que son muy sutiles o que pasaban muy desapercibidas y que a nosotros nos pareció curioso y lo hemos comentado. Entonces, para entender mejor esas referencias, nosotros siempre recomendamos que veáis ese capítulo antes de escuchar el podcast. En el cine es muy parecido, pero bueno, puedo entender que al ser una película concreta, si ha pasado un tiempo y alguien te comenta algo de la película, es más fácil refrescar la memoria. Pero bueno, es recomendable también que si ya has visto la película, pues poco después pongas el podcast para entender más aún el contexto. En el tema de juegos y estas cosas, pues no hace falta, no haría falta. Si te gusta, lo puedes. Yo creo que es mucho más asequible y más cercano porque puedes googlear y puedes ver vídeos en YouTube, puedes informarte más rápido que. Creo que es más rápido que en tema de series y de cine. La experiencia que a nosotros nos apetece realmente compartir es ese momento de ver por primera vez algo y hablar de ello nada más verlo. Es las primeras impresiones, es ese momento de desgranarlo por primera vez. Es lo que queríamos dejar grabado y plasmado para que lo vivierais con nosotros. Compartir eso para nosotros era como lo que nos ha movido realmente a grabar esto, ¿no? Exactamente, es el hype justo después de ver una serie y decir, esto tengo que comentarlo con alguien, por Dios. Pues esa necesidad imperiosa es la esencia real del podcast en cuanto a series y en cuanto a cine. Los juegos ya digo que es un poco distinto, pero la esencia pura es justamente terminar de ver un episodio y decir, tengo que hablar con alguien de esto. Otras veces igual pues, coges y vas a Twitter y tuiteas y he flipado con no sé qué. Y luego la gente empieza por ahí, que me has hecho un spoiler, no sé qué. Bueno, pues nosotros hacemos los spoilers en el podcast. Pero hablándolo con otra persona. O sea, esa intensidad, para que me entendáis, de decir, he visto esto y necesito compartirlo con alguien para que me dé su opinión, que también le gusta y le mola el mismo tema, la misma serie o la misma película, es lo que queremos trasladar al podcast. Por eso hemos decidido tratar las series por separado, capítulo a capítulo, porque es la mejor manera de sacar esa ansiedad audiovisual de decir, esto tengo que comentarlo con alguien. De distribuirlo, de distribuir los spoilers, ¿no? También un poco. Exactamente, sí. De dosificar los spoilers. Eso es. Bueno, entonces ya después de comentar un poquitín cómo va a ir las cosas, ahora vienen cómo vamos a empezar, ¿no? ¿Qué serie vamos a tratar, Admorte? ¿Cuál es la primera serie que vamos a tratar? Pues la primera serie que vamos a tratar va a ser Sense8 o Sense8, ¿vale? Es una serie que hemos estado viendo en la plataforma Netflix y que, bueno, es cierto que Cheitsu hizo un poco de trampa porque él la había visto hacía bastante tiempo y a pesar de eso pues la escogimos porque es una serie que yo no había visto, pero bueno, me fío mucho del criterio de Cheitsu para estas cosas y me comentó que tenía bueno, me explicó el argumento, me dijo que tenía una temática, bueno, ya lo escucharéis, ¿no? Pero tenía una trama muy densa, muchos personajes muy distintos entre ellos, con temas muy actuales y muy intensos, ¿no? Y entonces, bueno, decidimos empezar por esta. Y de momento, pues ya, como os ha comentado antes, tenemos pues unas 12 horas grabadas de la primera temporada. Y bueno, esperamos que os encante y os parezca mágica. Y bueno, pues hasta aquí la presentación del podcast. Espero y ojalá os mole lo que tenemos preparado. Y bueno, pues como noticiaca, pues tenemos una página web
no sé hablar ya, una página web que es, pues obviamente, podcasteameesta.es, que está en construcción, es decir, si entráis ahora mismo vais a ver simplemente una página muy general. Estamos preparando otra en la que podáis escuchar directamente ahí también los podcasts, ¿vale? www.podcasteameest.es. Exactamente. Oh yeah. Y bueno, pues tenemos también nuestro Twitter, que es @podcasteamesta. No, podcasteamesta ya está, ¿no? ¿El Twitter cómo es? @podcasteamesta. Efectivamente. Y de momento son las plataformas en las que estamos. Más adelante, pues bueno, ya veremos. Y el correo electrónico, por si nos queréis mandar alguna cosa, pues obviamente es podcasteamesta@gmail.com, básicamente. Y no sé si hay que contar alguna cosa más, Morten, no me doy cuenta ahora mismo que tengamos que avisar a esta gente. Pues no sé, yo estoy deseando ya terminar de grabar, editar, subir y que todo el mundo se escuche ya, pues tengo un hipe que no puedo conmigo. Efectivamente, así que bueno, pues chicos, os dejamos ya con un capítulo de la presentación y por supuesto con el primer episodio de Sense 8 y ya nos contaréis a ver qué tal. Esperemos y esperamos y esperimos que también podamos publicar una película y algo de juegos, si no es la semana que viene, sino la próxima. Tampoco voy a ponerme fechas, pero todo se andará. Y bueno, pues todo lo que queráis, pues ya sabéis dónde encontrarnos, en Twitter y por correo electrónico. Así que por mi parte, sin más, nos vemos en el siguiente podcast.